Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor nos bendiga y nos dé mucha luz para poder entender este camino, la palabra del Señor que se quiere revelar para que nosotros andemos en su luz. Es importante conocer lo que nos dice la palabra del Señor. Bien, hermanos, lo que vamos a estudiar hoy, o lo que vamos a aprender hoy, es muy edificante, nos va a seguir como abriendo nuestros ojos para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar y entrar en ese camino de luz, en ese camino de enseñanza, en ese camino que seguramente todavía nos faltan muchas cosas por aprender. Vamos a buscar a Génesis 6. Busquemos Génesis 6 y hagamos una introducción para poder entender lo que el Señor nos quiere enseñar hoy a través de la palabra, a través de la Escritura. Nosotros venimos hablando y venimos trabajando la forma y la manera como el Señor quiere desarrollar en nosotros ese hombre espiritual, ese hombre que cada uno de nosotros tenemos y que es la imagen del Eterno, es la imagen del Señor, basada o dada o revelada cuando creemos en Jesús, porque la Biblia dice que la imagen de Dios es Cristo y nosotros estamos siendo hechos a imagen de Él, pero en la medida en que nosotros nos vamos involucrando, en la medida en que vamos, practicando la palabra del Señor, de esa forma nosotros vamos a ir encontrando esa identidad. En Génesis 6 venimos nosotros hablando de que nos habla de la forma de cómo Dios rescata a su futura generación hasta poder llegar al ciclo final de todo el propósito del Señor. El propósito final del Señor, ¿qué es? Que seamos redimidos, que vayamos a la vida eterna y que vivamos siempre con el Señor. Y por eso lo que vamos a estudiar hoy es algo maravilloso, es algo que uno le entiende al Señor, empieza como a entenderle un poquito más, la palabra del Señor. Recuerde lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron que cuál era la señal de la venida de Él. Y Jesús habló de Isaías, porque cuando Él se levantó en el templo, dice la palabra que Él buscó el libro de Isaías y Él empezó a leer la parte donde hablaba de Él y Él empezó a leer el libro de Isaías. También el Señor habló de Daniel, también habló de Noé y también habló de Jonás entre las menciones
que hace Jesús con respecto a Él mismo y a lo que Él quiere que nosotros le prestemos atención. Una de las cosas que de pronto hemos venido aprendiendo es que, digamos, lo que nos enseña Pablo, lo que habla Pedro, lo que habla Jesús, la gran mayoría de sus escritos o de sus menciones hace referencia a Deuteronomio. Eso es lo que, aparte cuando el Señor habla de Daniel, habla de la abominación, ¿cómo es que se llama? Desoladora, siempre me olvidé ese concepto, y también habla del resto de cosas. Ahora, nosotros vamos a mirar y estamos analizando un ejemplo de lo que significa la palabra propósito, y que dentro de la palabra propósito hace referencia a que a ir adelante, ir a estar al frente, ir adelante para preparar un camino, preparar una generación para que Dios entre a traer salvación o redención a esa generación. Y hoy vamos a mirar y vamos a analizar cómo el Señor hizo y cuáles son los recursos o qué es lo que Dios manda hacer y qué es lo que tiene que hacer esa generación para que puedan recibir la gracia. Recuerda que cuando la Biblia me habla de gracia, me está hablando de redención. La gracia o la redención es el símbolo de la gracia. Por eso, cuando usted va al hebreo, cuando hablamos de gracia, cuando vamos al griego, se refiere o tiene el significado de redención. Por eso, desde el principio el Señor viene usando la gracia, viene poniendo al hombre en una dirección, en un camino que se llama redención para poder llegar al final de todas las cosas. Dice Génesis 6:14, por favor, vamos a mirar y vamos a analizar aquí, hermanos, digamos, por qué es importante prestarle atención a todas las cosas que nos habla la Escritura. Yo no puedo obviar ni puedo dejar a un lado las cosas que tienen mucha incidencia con el Señor. Yo no puedo decir esto no me sirve, este sí me sirve, es que de nada me sirve aquello. No, porque si está en la palabra de Dios y más aún si salió de la boca del Señor, con mayor razón tiene mayor importancia y tiene una gran injerencia en nosotros. Dice así en Génesis 6, versículo 14. Dice, haz para ti un arca de madera de ciprés, en algunas tenemos gofre. Compartimentos harás en el arca y la untarás por dentro y por fuera con, la Biblia hebrea dice con pez, y eso hace referencia a la brea, en algunas partes hace referencia o significa, o le dan el significado de brea, y brea es como un asfalto, como un betún, es lo que me dice la Escritura. Ahora, fíjese que aquí el Señor, mire cómo el Señor va abriendo, como dice Manuelito, va abriendo el compás para poder ir entrando todo el proceso que el Señor tiene. Para nosotros poder entender el fin de todas las cosas, tenemos que saber por qué Dios va a destruir la tierra, por qué el Señor va a destruir la humanidad, por qué el Señor va a hacer ciertas cosas en la tierra, cuál es la razón y cuál es el motivo. Porque a veces nosotros defendemos una causa, pero no sabemos qué es lo que estamos defendiendo. Mucha gente sale a marchar y ni siquiera sabe por qué está marchando. Mucha gente sale a hablar, ni siquiera sabe lo que está hablando. Mucha gente defiende posiciones, posturas y conceptos, ni siquiera sabe lo que está diciendo. Simplemente porque se lo escuchó a alguien y entonces yo sigo ahí, digamos, repitiendo algo que ni siquiera sé qué es lo que significa. Dice Dios, le dice a Noé, primero él le está diciendo, haz para ti. Fíjese que primero elige a Noé, una sola persona. Y a esa persona, que es la cabeza, que es la fuerza, que es el vigor, que representa la autoridad para que toda una generación, hasta el tiempo de Abraham, se den las cosas.
porque la gracia o el tiempo de redención entre Noé y Abraham son 10 generaciones. Y por eso ese tiempo en el que el Señor le va a dar la oportunidad al hombre para que redima, para que haga la clave o tome el mayor beneficio que Dios le ha dado al hombre, o la mayor herramienta que Dios le ha dado al hombre, que se llama el arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro mal caminar, de nuestras malas obras, de nuestro mal caminar, no vamos a ser merecedores de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces es importante que nosotros usemos esta herramienta de la que habló Juan el Bautista cuando inició su ministerio, y que el Señor lo repitió cuando él también inició su ministerio. Por eso es importante, hermano. En cada generación Dios ha usado una familia, Dios ha usado un profeta, Dios ha usado una mujer, Dios ha usado un joven. O sea, la razón o el motivo o a quien Dios quiera utilizar, ¿para qué? Para redimir, para rescatar, para llevar a un pueblo al objetivo de que esa generación que Dios ha extendido su brazo y ha extendido su gracia, entren en ese plan, entren en ese proceso. Fíjense que dice, Dios lleva a hacer a Noé, dice, haz para ti un arca de madera de ciprés. Cuando hablamos de arca, por eso esta palabra arca tiene varios significados, y el primero dice que es un cajón, un féretro, un sarcófago, un cofre o un ataúd. Eso es lo que significa la palabra arca dentro del lenguaje del Señor, o a lo que el Señor está haciendo referencia. La palabra arca, cuando se refiere a cajón o a cofre, está diciendo que en ese elemento, en esa instrucción o en ese elemento que el Señor tiene, es porque Él va a recoger algo y lo va a guardar ahí. Por eso el Señor le dijo a Noé, hazte un arca para ti y tu familia, porque los voy a recoger y los voy a guardar ahí mientras yo traigo juicios sobre todos aquellos que no quisieron oír y caminar dentro de los parámetros del Señor. Por eso lo que hablaba Miriam en la oración es cierto. Tenemos que buscar la luz. Y la luz es la enseñanza, y la luz es Cristo, pero la luz me la da a mí la palabra del Señor. La luz me la da a mí en la medida que yo voy poniendo por obra la Escritura, en la medida en que yo voy practicando la palabra, la luz va llegando a mis ojos. Así como nosotros hemos venido perdiendo visión y empezamos con 0,5 y ya vamos en 2,5, quiere decir que las situaciones, las circunstancias, el mal cuidado, la poca luz que en algunos momentos nosotros tenemos cuando estamos estudiando, preferimos meternos en la oscuridad para forzar los ojos y vamos perdiendo la capacidad de ver. Por eso busque siempre la luz del día en el día, y ya en la noche, si es necesario, no se haga nada, porque la luz no es la misma y las ventajas de la luz de la noche tampoco son muy recomendables. Entonces, fíjense que aquí el Señor le está diciendo, haz para ti un arca, haz para ti un cofre o un cajón donde yo los voy a recoger. Porque viene un juicio, porque he visto la maldad sobre la tierra. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿cuándo y cómo usted va a venir y cuál es la señal? Y él dijo, según Noé y según Jonás. Cuando uno entra a estudiar qué es lo que Jesús está diciendo, uno va a encontrar cosas extraordinarias. Por eso yo no puedo separar lo antiguo de lo nuevo, es uno solo que la página esa que está ahí, lo que lo hizo fue un personaje que dividió, pero no hay tal división, porque desde la antigüedad los rollos eran uno solo, iba desde Génesis hasta Apocalipsis y era uno solo. El hombre es el que ha venido cambiando, le ha venido poniendo más
cosa de hombre y sacándonos de la verdadera dirección de las cosas del Señor. Yo no puedo construir las cosas, mi casa empezando por el techo, porque yo tengo que empezar desde la base, desde los cimientos para que mi casa se sostenga. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? El fundamento es Cristo, la roca es Cristo, la base es Cristo. Pero cada uno de nosotros somos los responsables de cómo edificamos, de cómo hacemos la obra para el Señor. Y ya les voy a decir qué es lo que Pablo nos está hablando, qué es lo que Jesús está diciendo, por qué Jesús nos manda a que estudiemos Noé y que le prestemos atención a Jonás, para poder entender qué es lo que el Señor nos está hablando. Dice la palabra, él le está diciendo a Noé. Hablar de Noé es hablar de la cabeza de una generación, hablar de la cabeza de una descendencia, hablar de una genealogía, hablar de un linaje. A eso es lo que el Señor está diciendo. Con usted voy a levantar una nueva generación. Voy a regenerar, voy a volver a crear, voy a volver a hacer las cosas que se dejaron de hacer por culpa de ¿qué? De la maldad del hombre sobre la tierra. Fíjense que habla también de la madera. Y es importante conocer que dentro del lenguaje del Señor, o lo que el Señor está hablando aquí, es que la madera representa un árbol y el árbol representa la firmeza. La firmeza que cada uno de nosotros debemos de tener ¿en qué? En el mensaje del Señor, en el árbol de la vida que representa el Mesías, que representa el Señor. Ahora, esta palabra madera también tiene algo muy particular, y es que significa cerrar los ojos. Por eso, cuando yo decía cerrar los ojos, se me refiere como el ataúd, ¿cierto? La gente se muere, uno cierra los ojos y lo meten en ese cajón, lo meten en eso, y ahí la persona ni ve, ni oye, ni entiende, y ya hasta ahí le llegó su ciclo, hasta ahí le llegó el tiempo que tuvo. ¿Para qué? Para tener una relación con el Señor y para hacer una obra. Ahora, fíjese lo que el Señor le está dando, cuál es el tipo de madera que debe de usarse para la construcción de esta arca, de este instrumento de salvación, y es la madera de ciprés, o en algunas partes se llama gofer, pero esta palabra ciprés o gofer significa alojarse. Entonces fíjense que el Señor le está diciendo, hazte un cajón, hazte un arca, hazte un sarcófago, hazte un barco, como lo querramos llamar hoy en día, como los que tienen 23 pisos, que parece que fuera un edificio que bueno, el hermano Martín, que es el que caminó sobre esas cosas, seguramente me va a entender. Y dice que la palabra ciprés significa alojarse y también ser resguardado. Entonces fíjense que todo lo que el Señor nos viene hablando a través de una frase, a través de algo, le está hablando de qué, del plan de redención de Noé con su familia. Si yo recibo instrucciones de Dios para que yo haga, para que yo obre, para que yo camine dentro de los planes del Señor, también mi familia va a ser beneficiada por mi obediencia, por mi caminar, y porque yo voy a invitar a mi familia a que caminemos dentro de ese plan, dentro de ese propósito del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere alojar a todos. El Señor quiere que usted, su familia y su parentela entren en el proceso de la redención. Que ninguno se quede, dice la Escritura. Pero ¿quién es la cabeza? Cada uno de nosotros sabemos si somos la cabeza. Si somos los únicos, amén, porque tenemos una bonita responsabilidad. ¿De qué? De dar de caminar dentro de los parámetros, orarle al Señor para que Dios tenga misericordia de mi familia, para que ellos también puedan entrar dentro de ese esfuerzo que cada uno de nosotros hacemos.
Otra cosa que el Señor le dice a Noé que haga es compartimientos. Pero lo que se refiere, dice, es que haga espacios de acuerdo a la especie. Y fíjense que no es una sola pareja, eran 7 parejas de puros y una impura. Entonces fíjense el tamaño y la tareita que tenía Noé con toda su familia. Porque la Biblia me dice, subirán 7 parejas de animales puros y una pareja de animal impuro. Entonces miren lo que el Señor nos lleva. Yo decía, Dios mío, esto fue una tarea titánica. Una sabiduría que el Señor le dio para que fuera arquitecto, para que fuera ingeniero, para que fuera agricultor, para que fuera navegante, o sea, un montón de cosas que lo llenó el Señor para que Él pudiera ser redimido. Mire, hermanos, a nosotros nos toca hacer de mucho. ¿De qué? Tenemos que construir una fe en nosotros. Tenemos que levantar y sostener una fe, una palabra, porque vendrán las olas del mar, vendrán las situaciones, ¿para qué? Para empujarnos para allá, para traernos por aquí, para llevarnos por aquí, llevarnos por allá. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del adversario. Y nosotros, como estamos firmes, pues que venga el tsunami, venga el chaparrón, venga lo que venga, pero nosotros nos mantenemos firmes en la palabra del Señor. Fíjense que Él le dice, haga alojamientos, haga habitaciones, y dice, haga moradas. ¿Qué me quiere decir aquí el Señor? ¿Qué dijo Jesús cuando se iba a ir? Dice, yo me voy, pero me voy ¿a qué? A hacer morada. Voy a hacer morada de acuerdo a la obra, del trabajo y la responsabilidad que cada uno de nosotros hicimos para el Señor. Porque a todos no nos van a dar igual. El Señor es muy claro, el Señor dice de acuerdo a su obra, de acuerdo al caminar, de acuerdo a la obediencia de cada uno de nosotros, yo haré una morada para ti. No es lo mismo la habitación para las hormigas que para un elefante, ¿cierto? No es lo mismo. Por eso el Señor dice, a cada uno le daré conforme a su obra, conforme a su caminar, conforme será la justicia social, como dice el Señor. Y la palabra justicia significa darle a cada uno conforme a su obra. Y eso me lo dice a mí el Señor en la Escritura. Dice que Él se fue a hacer moradas. Ahora, ¿qué le dice el Señor? Bueno, sí, hágala de madera, estas son las instrucciones, esto es lo que usted tiene que hacer. Pero dice, el Señor dice, recúbralo. ¿Qué quiere decir recubrir? La palabra dice recubrir, quiere decir cubrirlo sobre algo, ¿cierto? Quiere decir que a lo mejor ya tenía algo untado y nuevamente el Señor dice, vuélvalo a cubrir. Vuélvale a untar. ¿Por qué? Para mayor seguridad. Para que no se le entre el agua. Para que de pronto no se le inunde la canoa. Para que de pronto no venga alguna situación y le pase como el Titanic, ¿cierto? Que con un golpe a un bloque de hielo se hundió, semejante monstruo. Pero se puso a decir que ni Dios podía derribarlo y Dios sí le mostró que con un bloque de hielo le ahogó su reina. Y dice, mire, esta palabra recubrir es importante que usted la tenga en cuenta, significa cubrir. Mire, expiar, ya vamos entrando en el proceso, ¿cierto? Significa perdonar, significa condonar, significa aplacar, cancelar y anular. Entonces fíjense lo que el Señor le estaba diciendo, recúbrala. ¿Por qué? Porque eso le está diciendo, le voy a perdonar los pecados. Voy a perdonar los pecados de quién, de esa generación, de ellos. Y voy a entrar y voy a perdonarlos porque ellos fueron los elegidos
para levantar una nueva generación. Y por eso el Señor dice, yo a ustedes los cubro, les espío, les perdono, les condono y aplaco mi ira. ¿Contra quién? Contra el pecado. Porque nosotros no sabemos el estilo de vida que llevaban los hijos de Noé. Solamente el Señor me habla que Noé era el que halló gracia. No me habla de la esposa, tampoco de las nueras. Simplemente el Señor hace énfasis en aquel que quiere engrandecer, en aquel que quiere exaltar y que por su caminar y por su limpieza y por su perfección y por el agrado del Señor fue que Dios extendió el brazo para su familia. Y fue elegida su familia para volver a poblar la tierra. Ahora, fíjense que él también hace referencia a algo. Este recubrir tiene un significado que se llama propicio. Y también se refiere a la propiciación del que nos habla el apóstol Pablo. Cuando uno va y Pablo habla de la propiciación, usted tiene que irse a Éxodo para usted entender qué es lo que Pablo está hablando con respecto a la propiciación, ¿cierto? Y ser propicio es que el Señor, en el momento que usted tenga la situación, tenga la enfermedad, tenga la necesidad, Dios va a ser propicio. ¿Qué quiere decir? Yo le suplo en el momento lo que usted tiene, su necesidad. Por eso es, Señor, sea propicio a mi necesidad. Es decir, en este momento tengo esta necesidad. Sea propicio, es decir, Señor, deme lo que yo estoy necesitando. Entonces fíjese que hablar de propiciación, después le digo qué es lo que quiere decir porque me metería en otra cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de eso y cuando Pablo habla sobre el tabernáculo, hay que ir allá donde se encuentra, que es lo que Pablo nos quiere decir. Aunque Pablo haya mandado sus cartas en griego, lo escribió en griego, pero con el pensamiento judío, con las cosas del Señor. Por eso nosotros podemos entender, y Pablo le estaba dando a entender a ellos, que aunque se escribiera, porque en esa época era el lenguaje que usaban esa gente, y por eso Pablo utilizó, así como nosotros vamos al inglés y tal palabra significa esto, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor le está diciendo es, yo voy a ser propicio, es decir, en el momento oportuno yo le voy a suplir su necesidad. En el momento adecuado yo le voy a dar lo que usted me está pidiendo. Pero es el tiempo determinado del Señor, no el que yo quiera, ni el que a mí me parece, sino es en el tiempo del Señor. Después les hablo sobre la propiciación porque es algo extraordinario lo que nos está hablando allá. A lo mejor tendré que tocarlo en el transcurso de la enseñanza. Fíjese que el Señor le dice, recubra por dentro y por fuera. Mire, hermanos, cuando miré cada una de estas frases en la Biblia paralela, en la Biblia hebrea, ¿qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Noé? Lo mismo que le dijo a Moisés y lo mismo que Cristo representa para nosotros. Porque Él le dijo, recúbralo por dentro y por fuera. La palabra por dentro significa algo que tengo que construir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que empezar a construir, tenemos que empezar a buscar el hombre interior que está escondido en nosotros. Eso es lo que significa untar por dentro y por fuera, que hace referencia a algo que tengo que construir, algo que tengo que comenzar, algo que tengo, mire, hasta me llamaba la atención, yo decía, uy Señor, esa palabra es lo de inteligencia artificial, tengo que configurar, o
O sea, tenemos que volvernos a dar que la figura, la forma del Señor. Y lo otro, también se está refiriendo, esta palabra por dentro significa edifique. Edifíquese en el Señor. Por eso Pablo habla del edificio, por eso Pablo habla del propicio, Pablo habla de la propiciación, Pablo habla de la expiación, Pablo habla de muchas cosas, pero todo hace referencia al principio. Dice, ¿qué quiere decir por fuera? Mira, hermano, esto es importante, por eso el Señor viene trabajando en nosotros, el hombre es interior, el hombre espiritual, que tenemos que edificarlo, tenemos que comenzar, como decía la hermana en la oración, que la luz de Cristo ilumine mi camino, en donde yo necesito dar inicio a un cambio a nivel espiritual, a nivel almático o a nivel de mi mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir la palabra por fuera? Cuando el hebreo me dice esta palabra por fuera, quiere decir corte con lo de allá, corte con las cosas del mundo, sepárese, es la otra definición. Por eso el Señor dice, lo voy a separar, lo voy a apartar, ¿de qué? De toda la maldad que él había vivido. ¿En dónde? Allí donde él estaba. Por eso el Señor dice, mire, te voy a poner acá, te voy a alojar aquí, te voy a dar esa bondad, pero tú tienes que separarte. Y dentro de ti tienes que empezar a construir. Tenemos que empezar a construir nuestra fe. Tenemos que empezar a dar cambios en nosotros. Y nosotros, así como le estoy enseñando a Piedecuesta, ¿cómo es que Dios empieza a liberarme? Porque es Dios quien me libera. Y cómo el Señor empieza a liberarme a mí del demonio, del pecado, del mundo y de todas sus formas y maneras. Y por eso aquí el Señor le está diciendo, mira Noé, construya su fe, construya el arca, porque con usted yo voy a construir y voy a volver a poblar la tierra. Él pregonó, él evangelizó, él le dijo a la gente, mire, arrepiéntase, mire, venga, trabaje, venga, mire, arrepiéntase de su mal camino, de todo, y venga porque va a venir un diluvio. Pero como la gente no sabía que era la lluvia, porque hasta ese momento no había caído, pues lo que la gente no ve, no cree. ¿Y qué dice el Señor? Bienaventurado es aquel que sin ver ha creído. Y nosotros somos así. Si no ven, Tomás mete el dedo aquí y aquí y cree. Y nosotros aún somos peor que Tomás, porque hemos visto, hemos experimentado, hemos sido testigos y hemos sido participantes de las manifestaciones de Dios, todavía dudamos. Porque se nos presenta otro chicharrón o se nos presenta otra situación y nosotros nos perdemos de vista al Señor. Ahora, este elemento, ¿con qué le dijo el Señor que tenía que construir o tenía que untar el arca? De brea. Y la palabra brea dice, es un elemento que debía cubrirse o untar el arca. Pero la brea, dentro del lenguaje del Señor, se llama precio de redención. Era el precio que ellos tenían que pagar, untar toda esa barca, todos esos 300 codos y esos 30 metros de altura y todo ese monstruo de nave tenían que hacer un trabajo. Y ese significa precio de redención, precio de una vida, significa rescate, significa liberación. Y la palabra hebrea significa aquel que salta hacia adelante. ¿No nos está diciendo el Señor que nosotros tenemos que ir adelante? Por eso el Señor le dijo, vea Noé, con esa barca usted va a ir adelante.
Usted va a ir adelante porque con usted voy a hacer una descendencia, voy a hacer algo con usted. Pero ustedes, estando ahí, viviendo todo lo que vivieron casi un año, ustedes van a pagar el precio de su redención. Ustedes van a ser rescatados, ustedes fueron perdonados y con ustedes volveré a hacer el plan de salvación. Eso que le dijo el Señor a ¿quién? A Adán y Eva. Tenía que llegar o tiene que llegar hasta el fin de todas las cosas. Porque el Señor no deja caer nada de lo que Él ha dejado en su palabra. Por eso la palabra hebrea también tiene un significado muy bonito, que significa vínculo. Es decir, que ese elemento con el que iba a untar va a crear un vínculo. ¿Un vínculo entre quién? Entre Noé y Dios, entre Noé y su redención. Y también hace referencia a ¿qué? A un lazo. ¿Qué es un lazo? Es un vínculo, ¿cierto? Y también significa brillar y también significa conmoverse. Entonces mira lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está diciendo. Maravilloso, ¿sí o no? Nosotros creíamos y nos imaginamos nuestra mente como Hollywood y hemos visto, y ahorita que nos acercamos a la Semana Santa nos ponemos a ver todo ese montón de películas, ¿cierto? Pero lo que el Señor nos está enseñando es diferente. Sí, es una historia, fue un evento, pero ¿qué es lo que quiere decir todo eso que el Señor le mandó a hacer? ¿A quién? A Noé. Noé tuvo que trabajar por su redención. Noé tuvo que hacer una tarea con su familia para que fuesen rescatados, fueran liberados, fuera guardada su vida y su linaje. Que es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Tenemos que trabajar por nuestro linaje. Tenemos que trabajar nosotros que somos cabeza espiritual de nuestra casa. Eso es lo que nos demanda el Señor y es lo que nos está diciendo la Escritura. Vayamos entonces al versículo 15. Bien, vámonos para Génesis 6:15 y miremos qué es lo que me está diciendo a mí ahí el Señor. Dice así, Génesis 6:15, y así la harás. Mire que Dios es un Dios de instrucciones. Usted no se manda solo. Usted no se gobierna. Usted no puede hablar lo que quiere. Porque nosotros le pertenecemos a Dios y Dios es el que me dice a través de la Escritura qué es lo que tengo que hacer. Si yo no voy al Señor, ¿cómo sé cómo el Señor me va a sanar, me va a liberar, me va a prosperar, me va a sacar de la situación en la que yo estoy? Si no voy a la fuente, si no voy a la palabra, ¿cómo lo sé, hermano? Entonces lloramos, nos apartamos del Señor, nos alejamos del Señor, pero yo no estoy haciendo lo que a mí me corresponde. A mí me corresponde hacer, a mí me corresponde ser y hacer, que es lo que aquí el Señor nos está enseñando en estos momentos, que es lo que yo tengo que ser y a qué le debo apuntar con mi hacer. Dice, y así la harás de 300 codos de largo del arca, 50 codos su ancho y 30 codos su altura. Cuando yo analicé esta parte, uno dice, uy Señor, pero números, claro, porque es que a través de todo eso el Señor se mueve. Es el lenguaje escondido, es lo que Dios nos quiere enseñar, pero para que nosotros nos metamos a estudiar la Escritura y la palabra del Señor. La palabra codo en el hebreo significa la base de la entrada. Entonces estamos hablando de que hay algo que yo necesito entrar, ¿cierto? Y es la base de una entrada, y la base de una entrada es la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Por eso mi redención, mi salvación, mi justificación, yo la tengo si yo he entrado a confiar en el Señor. Si yo he entrado a confiar en el Rey, en el Señor, en su obra. Y dice que la palabra codo también significa distancia. Y también me llama la atención para el mundo
significa cerca del vino, es decir, las personas que levantan el codo. A eso hace referencia también el Señor. Es decir, las personas que les gusta tomar. Se llama el codo, la persona que le gusta levantar el codo, la persona que le gusta tomar, la persona que le gusta, son dados al vino, es lo que me enseña aquí el Señor. Ahora, fíjense que aquí hay 3 medidas. Y hablar de estas 3 medidas, que es, escúcheme bien, primero me habla de 3 medidas. Y por favor copie esto para que a usted no se le olvide. El número 3 representa la resurrección. El número 3 representa solidez. El número 3 representa testimonio. El número 3 representa manifestación divina. Y el número 3 representa resurrección de lo moral, de lo físico y de lo espiritual. Por eso el Señor vino ¿a qué? A restaurar el ser del hombre. Vino a purificarlo, vino a darnos una nueva oportunidad de tener un caminar, de tener una moral, una parte física y una nueva relación con el Señor. Y fíjense que aquí el número 3 que dice, vale la pena recordar que el número 3 representa las dimensiones de Dios. Representa la solidez del propósito del Señor con nosotros. Y ya les digo por qué. Y también representa la resurrección. Por eso el Señor resucitó, ¿cierto? Nos habla de que 3 días estuvo y al tercer día Él resucitó. Entonces hablar de resurrección es hablar de regeneración. Es hablar de renacimiento, es hablar de un nuevo comienzo. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Estas 3 medidas son geniales, son espectaculares lo que el Señor nos está enseñando a través de estas 3 medidas. Dice, estas medidas me dicen es el alto, el largo y el ancho. Son las 3 medidas que son usadas por el Señor para dar proceso a la solidez de la redención, para dar un proceso o una seguridad en cuanto a la manifestación del poder de Dios. Es lo que me enseña la Escritura, es lo que me está hablando el Señor. Ahora, estas 3 medidas, que es el alto, el largo y el ancho, representa solidez. Pero la solidez se da cuando hay la consumación de los hechos. Por eso el Señor dice la consumación de la obra del Señor. Por eso el Señor Jesús que dijo, consumado es decir, sólida es la obra, nada la puede tumbar, nada la puede cambiar, porque yo estoy firme porque era el árbol de vida. ¿Ya? Porque Él estaba en una altura, ¿cierto? Y Él tenía una obra que era lo que representa la solidez de la obra del Señor. Por eso es importante que nosotros miremos qué significa cada palabra. No es solamente leer por leer, imaginarnos un montón de cosas, sino qué es lo que está escondido, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y dice, la palabra del Señor me dice que el número 3, que representa una de las consonantes del hebreo, que es la gimel, y la gimel es la letra G, la de gato, y esa tiene una significación de benevolencia y de puente. Vamos a ir mirando cómo es que el Señor va haciendo todo. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos redimidos, mi familia, mi casa, mi nación, el mundo entero. Y por eso, ahora Él me da unos números. Me dice 300 codos. Pero si nosotros usamos la gematría bíblica, me da el número 3. ¿Y qué hace referencia? A las 3 medidas del Señor.
que hace referencia a la solidez, que hace referencia a la resurrección, que hace también referencia, el número 3, a los atributos del Señor: omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. ¿Y qué más dice? Que también el número 3 representa 3 cosas en el hombre: su pensamiento, su palabra y los hechos. Hace referencia el número 3 en nosotros como seres humanos: la palabra, el pensamiento y sus hechos. Es lo que va de acuerdo a él, es lo que el Señor dice: yo me voy a manifestar divinamente sobre usted. Porque el número 3 hace referencia al testimonio y a la manifestación de Dios en nosotros. Ahora, tenga en cuenta esto, hermano, que le quiero enseñar esta palabra que le enseñé. Nosotros hablamos de un testimonio, hablamos de un testigo, ¿cierto? Dice el Señor: donde hay 2 o 3 allí congregados en mi nombre, allí yo estoy. 2 o 3 testigos para hacer un juicio, ¿cierto? Ahora, cuando la Biblia me habla de testigo, está hablando de la persona. Yo soy testigo, ¿por qué? Porque yo lo vi. No es porque a mí me lo contaron, porque usted está hablando algo que usted lo vio. Y por eso somos falsos testigos, como le pasó a todos los que llegaron a condenar a Jesús. Fueron falsos testigos porque a ellos le contaron y le dijeron que era lo que tenía que hablar. Un testigo en la Biblia es la persona que observó, que estuvo presente en el hecho, que participó en las cosas. No simplemente que a usted vino un chismurris, vino un pajarito y le contó a usted un montón de cosas. Eso no significa ser testigo, eso significa ser chismoso y blasfemo. Ahora, el testimonio, ¿qué significa el testimonio dentro de la obra del Señor? El testimonio es lo que usted habla de lo que usted vio. Eso es lo que me dice el Señor en la Escritura. El testimonio, sí, yo doy testimonio porque yo estuve ahí, yo lo vi, yo participé, por eso yo testifico, por eso yo doy testimonio, es decir, le digo a la gente lo que yo fui partícipe porque yo lo vi. Eso es lo que significa la palabra testimonio en la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor está diciendo que nosotros tenemos que dar testimonio, es decir, ¿usted cómo da testimonio del Señor? Usted tiene que ir a hablar de lo que el Señor ha hecho en usted. Usted tiene que ir a decirle a la gente que usted es testiga del poder de Dios, que usted ha recibido sanidad, que nosotros, eso es lo que significa dar testimonio de Cristo. Es hablar de lo que usted ha vivido con el Señor, no hablar de lo que usted no sabe o lo que le dijeron a fulano y a sutano. Eso no tiene nada que ver, eso se convierte en una falsedad. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor dice: yo doy testimonio de mí, porque yo soy el que estoy haciendo las cosas y yo vi a mi Padre y yo ahora estoy hablando de lo que vi hacer a mi Padre. Entonces, fíjense lo que dice aquí el Señor. La palabra testimonio o testigo, vuelvo y les repito, el testigo si usted estuvo ahí y vio, porque cuando hay un accidente llega mucha gente y él, no que lo arrolló, no que lo mató, no que le disparó y eso es un montón de cosas. No, el único testigo de lo que pasó fue el que lo sufrió y el que de pronto iba ahí. Pero el testimonio es lo que yo hablo de lo que yo he vivido, de lo que yo he experimentado, de lo que yo he sido partícipe. Yo no puedo decir: es que el Señor bendice mucho a Rosita. Bueno, ¿y usted por qué no? No, pues es que a lo mejor ella es más entregada al Señor. De pronto, no, es que el Señor no quiere que usted hable de los demás, hable de lo suyo. Hable de lo que usted ha sido partícipe. A mí el Señor me bendice, a mí el Señor me dio esto, a mí el Señor... Pero dejemos de traerle lo de los demás para aquí dárselo a usted. No, yo tengo que hablarle de lo mío, de las bendiciones que Dios me ha dado, de lo que yo he sido testigo, de las sanidades del Señor, de la palabra que Dios me ha dado. Yo soy testigo porque yo lo he recibido, porque he recibido su manifestación, porque he recibido su poder. Es lo que me enseña la Escritura, hermana. Hermana, dé testimonio.
Claro, aquí la gente dice, es que yo recibí, yo hice, eso es porque ella es testigo y está hablando de lo que Dios le dio. Eso es lo que significa la palabra de lo que dice el Señor. Ahora, este número 3 dice que son 300 codos de largo. Ya hablamos de lo que significa el número 3, que representa la resurrección, que representa el nuevo nacimiento, que representa la solidez y que representa el símbolo de la consumación de la obra del Señor. Ahora, la palabra largo, mire, esto es extraordinario. Yo decía, Señor, ¿dónde estaba todo eso escondido? Y uno, Dios mío, ¿verdad que es con el tiempo del Señor cuando Él como que le revela a uno las cosas? La palabra largo como medida, recuerde que estamos hablando de la medida. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con la vara que tú mides, tú serás medido, ¿cierto? El Señor que dice, ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué? Porque las medidas son importantes para el Señor. Y esta medida, que es la primera que el Señor le da a Noé, que se llama 300 codos de largo, la palabra largo significa unir. La palabra largo significa elegir. La palabra largo significa guardar, apartar y estrecho. ¿De qué hacemos referencia? A Cristo, ¿cierto? A la puerta estrecha. Ese largo es lo que dice. Ahora, la palabra largo, también dentro del hebreo, se tiene en cuenta dos conceptos, que es el ser y el hacer. El ser, dice, tiene que ver con la paciencia. Usted se imagina toda la paciencia que tuvo que tener Noé para poder ir a buscar, para poder, y aquí cómo lo hago, y aquí cómo trabajo, oiga amigo, usted está durmiendo, venga para acá, me ayuda. O sea, eso significa el ser. O sea, yo soy paciente con lo que yo estoy construyendo dentro de mí, o yo quiero que ya el Señor haga triqui y ya todo esté armado sin que yo me esfuerce. Naranjas verdes. Y dice el Señor que el ser también, cuando la palabra largo, que significa ser, significa permanezca. Si nosotros no permanecemos con el Señor, ¿qué sucede? No somos de Él. Por eso Él dice, permanezca en mí y yo permanezco en usted. Yo soy en usted y yo hago en usted, pero si usted permanece en mí, o sea, es lo que el Señor me está diciendo, yo soy largo, yo lo uno, yo estoy esperando, yo estoy expandiendo el tiempo, yo estoy esperando que usted tome la decisión de arrepentirse para yo poder hacer la obra con usted. Y por eso aquí el Señor dice que la palabra largo, ¿sabe qué significa? Lento para la ira. Lento para la ira significa la palabra del Señor. Significa el concepto de 300 codos de largo. Si el 3 representa a Dios, si el 3 representa la manifestación del Señor, si el 3 representa el carácter del Señor, y uno de ellos es que Él es lento para la ira. ¿Y qué más? Y tardo, porque dice aquí, lento para la ira, tardo para enojarse, tardo para irarse y sufrido en el espíritu. Eso es lo que significa la medida largo. Ser lento. ¿Lento para qué? Para no traer la ira. Dígame si el Señor no nos ha dado una largura desde que Cristo vino, que no ha destruido la tierra a pesar de la maldad que hay sobre la tierra. Y que Él ha traído como aún hasta aquí, cuando Él ya ve que la gente está moralmente perdida, Él trae cualquier cosa para tomar. No trajo el VIH y frenó un poco la cosa. Y ahorita todo lo que frenó el Señor con el COVID no frenó la maldad del hombre. Porque el Señor tiene que poner un hasta aquí, porque Él tiene que cumplir el propósito, Él tiene que cumplir todo lo que Él tiene establecido en su palabra.
Por eso la Biblia, usted no puede decir, esto me sirve, esto no, porque la Biblia te tiene que dar todo lo que está escrito ahí. Y hay muchas cosas de lo que está escrito acá que todavía no se ha cumplido. Y por eso la palabra de Dios, la palabra largo significa para siempre. Para siempre. Significa siglo. Significa extensión de tiempo. Es lo que me enseña a mí el Señor con la palabra 300 codos de largo. Es decir, que la manifestación de Dios, que la regeneración, que la resurrección tiene una entrada y que tiene un tiempo para que nosotros entremos. ¿Sí me hago entender? O sea, Dios lleva 2023 dándonos largura de días. Como le dijo a uno, morirás, pero en largura de días, o sea, le faltan, pero hasta ahí usted llega. ¿O no nos enseña Isaías 57:1 donde dice que los justos, ¿por qué los justos mueren antes de que su día se culmine? Dice, porque a esa persona que es justo le va a llegar una situación que no es capaz y va a terminar fuera del plan del Señor, y por eso el Señor dice, vámonos. Y eso lo dice Isaías. Pero tan joven y se fue, pero tan bueno, porque algo venía para él que lo iba a dejar sin piso. Y el Señor, antes de que él se pierda, yo me lo llevo porque es mío, que yo lo compré porque es mío, porque forma parte de su casa, forma parte de mi iglesia. Ahora, ¿cuál es la otra medida? El ancho. Fíjese que dice 50 codos de ancho. Volvemos y tomamos la medida del codo, que significa la base de la entrada para algo, que significa una distancia que Dios ha puesto entre Él y nosotros, que nosotros tenemos que ir a buscar. Tenemos que dar ese tiempo que el Señor nos está dando para que nosotros entremos ¿a qué? A la redención, porque el Señor Jesús habla de redención desde el principio. Ahora, fíjense que dice, ¿cuánto es el número? 50, 5. Ahora, el número 5 significa quebrantarse. El número 5 significa revelarse. El número 5 significa gracia, vida. El número 5 representa ventana. Ya vamos entendiendo cómo es que el Señor nos va llevando para poder entender qué es lo que el Señor le dijo a Noé, cómo era que el Señor lo iba a redimir, cómo era que el Señor iba a guardar su casa, todo lo que hay que hacer, hermano. Es que el problema de nosotros es que no queremos hacer, no queremos cumplir lo que el Señor nos ha dicho aquí en la palabra. No queremos ser obedientes. El Señor nos ha dado una casa, nos ha dado aquí un grupo o nos ha dado este sitio para alojarnos, para que vengamos aquí y recibamos la palabra y de aquí vayamos a llevar el mensaje que usted recibe acá. Este es el lugar que el Señor nos ha dado. Y muchos de nosotros menospreciamos o cualquiera que sea la razón. Ahora, fíjense que el número 5 representa la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Fíjense que este número 5 representa la responsabilidad del hombre bajo el gobierno de Dios. Este número 5 también tiene una interpretación o tiene un significado que es que Dios revela la obra de redención, que es lo que el Señor le estaba diciendo a Noé: haga el arca, esta es la madera, esta es los compartimentos, esto es lo que tiene que hacer, póngalo así, súbale aquí, bájele aquí, son de 3 pisos, hágale aquí. ¿Por qué? Porque es la forma y la manera como Noé estaba bajo el gobierno de Dios. Yo no puedo, vuelvo y le digo, hermano, yo no puedo hacer lo que yo quiera. Yo ya soy del Señor y porque soy del Señor tengo que andar en la luz. Tengo que venir a Él y decir: revélame si estoy cometiendo pecado, como leyó
Miriam. ¿Por qué mucha gente no va a la presencia de Dios? Para que no le revele su pecado, dice la palabra. Y mucha gente no quiere buscar del Señor. ¿Por qué? Porque no quiere dejar su pecado, porque no quiere dejar sus malas acciones y su mal caminar. ¿Por qué? Porque está cómodo haciendo sus decisiones erradas, equivocadas. Ahora, el número 5 también representa debilidad. También representa indigno. Entonces, el número 5 representa el ejercicio de la responsabilidad en medio de mi debilidad. Eso es lo que representa el número 5. Por eso el Señor dijo, de ancho es el número 5. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer un ejercicio, porque usted tiene una responsabilidad, porque somos débiles, hermano. Somos débiles porque somos de carne, somos del polvo. Y por eso el Señor está diciendo conmigo, por eso el número 5 es el 4 más el 1. El 4 representa las obras de la creación y el 1 representa la divinidad y representa la omnipotencia de Dios en todo su sentir en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos del Señor. Por eso necesitamos del Eterno para poder ¿qué? Caminar dentro de lo que Él está deseando y es nuestra redención. Por eso Jesús lo dijo. Cuando vean, escuchen y estén viviendo, no se preocupen, su redención está cerca. ¿Pero quién? Voy caminando como dice la Escritura, voy haciendo la obra como dice la palabra, voy cumpliendo lo que dice acá, o porque yo estoy en el mundo. No, eso ya. Usted y yo somos los que definimos si queremos irnos con el Señor o no queremos irnos con el Señor. La tarea es suya. Cada uno de nosotros elegimos el camino. Caín eligió el camino de ¿qué? De ir en desobediencia, de matar a su hermano porque por su ira, por su odio, por su amargura, terminó agrediendo y matando a su hermano. Ahora, ¿qué significa la palabra ancho? La palabra ancho significa escuchar. La palabra ancho significa de oído. La palabra ancho significa perciba. La palabra ancho significa liberar. La palabra ancho significa salvación, amparar, rescatar, salvador, victoria y libertador. La palabra ancho, vuelvo y se lo repito también para los hermanos que están de pronto en la red, dice, la palabra ancho significa expandir, significa magnificar, significa escuchar, significa prestar oído. Por eso el Señor que dice, presten oído, la fe viene ¿por qué? Por el oír, es decir, viene el ancho, viene mi expansión, viene mi magnificencia, viene el poder, viene la grandeza de Dios cuando yo escucho la palabra de Dios. La palabra ancho también significa dar oído, percibir, estar abierto, liberar, amparar, salvación, rescatar, salvador, victoria y libertador. Bonito, ¿sí o no? Y uno se imagina nomás, ¿cómo está de ancho? Pero usted no sabe lo que está hablando. Pero en el plano del Señor tiene otra connotación, tiene otro lenguaje, tiene otro significado. Ahora, vámonos con la otra medida. ¿Cuál es? La altura. Porque son las 3 medidas que el Señor le dio a Noé, que debía construir el arca, los 300 codos de largo, los 50 codos de ancho, y ahora viene los 30 codos de alto. Si usted mira, inicia con el 3 y termina con el 3. Porque Él es así. Él inicia su proceso y lo terminará, pero es Él. Es Él el que toma la medida de lo que va a hacer. Él sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar. Por eso ese número 3, vuelvo y le digo, ya usted lo sabe, representa la resurrección. El número 3 representa los atributos de Dios, la solidez, representa la consumación, representa el pensamiento, la palabra y el hecho.
Es lo que me da a entender el número 3. Ahora, aquí el Señor me habla de una altura. Esta palabra o esta medida de altura significa Padre exaltado. Significa descendencia, estar elevado, elevarse, levantarse, tabernáculo, tienda. Significa también alabar, exaltar, glorificar, ofrecerse. Y mire, la altura también tiene algo muy bonito y es quitar. No vino el Señor a quitarnos el peso del pecado, no vino el Señor a quitarnos, a separarnos, a apartarnos de nuestra mala obra. La palabra altura también representa gobierno, significa soberano y también hace referencia a la cabaña, a la habitación, a la morada, al tabernáculo o a una tienda. Hermoso, ¿sí o no? O sea, ¿de qué nos está hablando el Señor? Del sitio donde vamos a vivir. Hay un ancho, hay un largo y hay un alto. Y la palabra altura lo que significa es el templo. Somos templo, ¿no lo dice Pablo? Nosotros somos templo, nosotros somos edificio, nosotros somos casa. Y eso es lo que representa la palabra altura. Es lo que representa la casa del Señor, la altura, el templo. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos una exaltación, cada uno de nosotros tenemos una elevación, pero en cuanto a crecimiento espiritual. No porque nosotros seamos más que Dios, sino que cada uno de nosotros, dependiendo del tiempo que usted le dedique al Señor, dependiendo del tiempo que usted le dedique al Señor, usted tiene un crecimiento, usted tiene una altura, usted tiene una situación con el Señor. Por eso le dice, ¿por qué no ora usted que usted tiene varita alta con el Señor? Pero usted también la puede tener. El problema es que nosotros somos muy dados a que los demás hagan lo que yo tengo que hacer. Y nosotros no queremos hacer lo que a mí me corresponde. A mí me corresponde hacer. Si Noé no hiciera el arca, ¿qué iba a hacer el Señor? Pues destruiría todo. Pero él dijo, sí, Señor, porque él dijo, es que de todos usted es el perfecto y he puesto mi gracia. Porque la palabra halló en el hebreo significa el que alcanza. Y él alcanzó la gracia debido a lo que él hacía y en lo que él creía. Y eso es lo que el Señor nos da a nosotros, dependiendo de mi creer, dependiendo de mi caminar y dependiendo de mi andar, yo alcanzo, yo soy elevada. Eso no es, hace referencia a cuando nos vamos con el Señor, ¿cierto? La redención, el levantarnos, el ponernos en pie o de pie, como dice la Escritura. Eso no nos lo dijeron en el ayuno la hermana. Levántese, póngase sobre sus pies, anímese. Si usted mismo no se da cuerda, nadie lo va a ayudar, hermano. Nadie, porque muchas veces las personas cuando uno les dice cosas se enojan. Cuando uno les dice, mira hermana, ¿por qué no hacen? La gente se enoja y la gente entra en cólera con uno. Porque ¿qué es lo que uno quiere? Que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted sea elevada, que el Señor encuentre en usted el hombre espiritual del que el Señor viene buscando. Pero para eso yo tengo que hacer, yo tengo que apartarme, yo tengo que alejarme de todas aquellas cosas que me alejan, me separan y no me permiten alojarme y permanecer en el cuerpo de Cristo. Es lo que me está enseñando aquí el Señor. Porque la palabra altura hace referencia al templo. La palabra altura está haciendo referencia al tabernáculo o levántese. Póngase en pie. Levante sus manos. Alabe. Eso es lo que le está diciendo el Señor a aquel. Le estaba diciendo
que si nosotros hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, vamos a ser alojados, vamos a ser guardados, vamos a tener un nombre, vamos a estar guardados de la ira del Señor. Porque yo esta mañana yo decía, me llamó la atención algo de la ira del Señor y me puse a estudiar qué era la ira del Señor. Y yo dije, Señor, qué tremendo la ira del Señor. Yo no quiero estar en la ira de Dios, porque eso es muy bravo. O sea, no provoque la ira de Dios. No la provoque, hermano. Porque la palabra del Señor dice que yo soy con mis obras, con mis malas actitudes, con mi mal caminar y con mi constancia en practicar el pecado, yo provoco la ira del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Voy a traer juicio sobre usted. Voy a traer disciplina, o simplemente la corto y se acabó el pastel. Porque yo me puse a estudiar esta mañana sobre la ira. La ira, no la de nosotros, la que nos condena, la que nos puede llevar a la muerte, sino la ira de Dios, la que yo puedo provocar cuando mi caminar y mi desobediencia y no cumplirle al Señor, yo provoco la ira del Señor. Es lo que me enseña a mí la Escritura, es lo que me está enseñando a mí la palabra del Señor. Vamos a dejarlo ahí porque no continuamos después, ya por el tiempo. Entonces, fíjese, hermano, lo que el Señor le dio el plan de redención a Noé, para que ese plan de redención, eso que el Señor le dijo a Noé, alcanzara hasta Abraham. Alcanzara hasta Abraham. Porque ahí en Abraham el Señor ya hace algo nuevo. Ya establece un pacto que es la circuncisión. ¿Para qué? Para continuar con el plan. Y luego de Abraham hasta Moisés, ya el Señor vuelve a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no tiene vigencia, porque la maldad del hombre ha crecido, porque la maldad del hombre se ha hecho en toda la tierra y el Señor tiene que venir a reforzar lo que Él ya dejó, porque el hombre perdió el control. Y por eso el Señor constantemente nos está mirando, nos está observando. No se salga, ubíquese, ponga sus ojos en la luz, no en las tinieblas. ¿Sí me hago entender? Pongámonos en pie, vamos a orar. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Bendito, bendito y bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Señor, hoy queremos, Señor, tomar ese plan de redención que tú hiciste con Cristo, Señor. Porque Él es el tiempo de la resurrección, el tiempo de la redención, Señor. En Él nosotros vamos a ser redimidos, perdonados, vamos a ser expiados por dentro y por fuera, Señor. Por eso gracias, Señor, porque así como tú le diste unas medidas a Noé, también le diste unas medidas a Moisés y también unas medidas las tiene Cristo, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, por la revelación, por mostrarnos, Señor, de qué forma y de qué manera tú en cada generación has traído la redención en el tiempo, Señor, de Noé hasta el tiempo de Abraham, Señor. Porque luego viene, Señor, otro mover, otra cosa que tú vas a traer para empezar a ser el pueblo que tú estabas buscando. Un pueblo que nos enseñara quién eres tú, el Dios de los hebreos, Señor. Como tú dices en tu palabra, ellos tenían la responsabilidad de enseñarnos el Dios de las maravillas, el Dios eterno, el Dios que hizo grandezas, el Dios que sustentó con maná y que abrió fuente de agua en medio del desierto, Señor. Ese Dios que no lo hizo Israel, Señor, pero sí lo hizo Jesucristo, Señor.
Jesucristo vino a hablar del reino, Jesucristo vino a hablar del Padre, Jesucristo vino a enseñarnos quién era el Dios de los hebreos, Señor. Gracias, Señor, porque cada generación tú has tenido un mover diferente, pero a todos nos ha dado la oportunidad de ser salvos, Señor. Hoy oro, Señor, por todos aquellos que quieran entrar en esa salvación, Señor, que quieran entrar en esa redención creyendo, Señor, expandiéndose, haciéndose, Señor, merecedor de la gracia de ser lento para la ira, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos esa palabra de Éxodo 34, 36, 6 o 34, 6, Señor. Gracias porque tú mismo se lo dijiste a Moisés, Señor. Tú le dijiste: yo soy el Señor tu Dios, clemente, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia y en bondad. Por eso, gracias, Señor, porque en ese momento tú le estabas diciendo a Moisés que él era el libertador, él era el elegido, el escogido para llevar a un pueblo, Señor, a la redención, para llevar a un pueblo a la libertad, Señor, después de que fue cautivo, después de que tú escuchaste el clamor y la opresión, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, gracias, Señor, por la enseñanza. Oro, Señor, por los hermanos de Medellín, oro por los hermanos de Bogotá, Señor. Traiga sanidad sobre los que están enfermos, Señor. Tú eres nuestra sanidad, tú eres nuestra liberación. Una sola palabra tuya bastará para liberar, para sanar, para ponernos en pie, Señor. Sana, Señor, su pueblo. Sana, Señor, su pueblo, como cada noche le ruego, le suplico y le digo: manifiesta tu poder en ellos, abre puertas, Señor, permítales entrar, permítales que coman del pan, Señor, del pasto, Señor, que coman y beban hasta saciarse, Señor, para que no renieguen de ti, para que tampoco se olviden de ti, Señor. Oro, Señor, por los hermanos de Piedecuesta, Señor. Oro, bendito Dios, por los hermanos de Bucaramanga, por todos aquellos que escuchan hoy y los que van a escuchar después, Señor. Oro por nuestro pastor, oro por cada líder, Señor. Oro, Señor, por la tarea que se le ha delegado a Leticia, Señor, que es la líder que va a delegar el aseo en la congregación, Señor. Ella es la que va a estar al mando, Señor, de que su casa esté limpia, de que su casa, Señor, sea puesta en las manos de otros para que haya limpieza, para que no haya faltantes en nuestra congregación, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, seguridad, porque eso le va a ayudar a ella, Señor, a crecer, a salir adelante, Señor, como tú me lo colocabas el día del ayuno, Señor. Cuando salió de la boca de la hermana, ya yo la tenía en mi corazón, y cuando lo dijo Astrid, sabía que era necesario hacerlo, Señor, porque había salido de la boca de la hermana, Señor. Por eso, gracias, Dios, por cada líder. Prepáranos, Señor, para nuestras celebraciones, para la Semana Mayor, esa representación, nuestra redención, Señor, que se dio en aquella época. Que hagamos memoria, Señor, de su obra, que hagamos memoria de la sed y del ser de Cristo para la humanidad que todavía tiene vigencia, para aquel que quiera llegar, para aquel que quiera oír, para aquel que quiera expandirse en su fe y crecer en él, Señor. Gracias, Señor. También, Señor, te pido que nos dé la oportunidad que en la vigilia hagamos la cena de comienzo del nuevo año tuyo, Señor. No en el gregoriano, no en el del mundo, no en el del pagano, Señor, sino el que está escrito en su palabra, Señor. Que en esa vigilia, Señor, que damos inicio a un nuevo año en ti, Señor. Lo haremos con la cena, Señor. Invitamos a todos aquellos que quieran venir e iniciar un nuevo año en la cena del Señor, para comer el pan, para beber del vino, Señor, que representa la redención por dentro y por fuera, Señor.
Gracias, Dios, gracias, poderoso Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.